Pacto Anticomité. Este fue firmado en un contexto de gran tensión mundial antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera. Muchos países quedaron devastados y sugirieron ideologías extremas como el nazismo en Alemania y el militarismo. Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler, veía al comunismo de la Unión Soviética como su principal enemigo, Japón. También tenía conflictos con la URSS en Asia. Ambos países decidieron firmar este pacto en 1936 para oponerse al comunismo internacional. En 1937 había ideología por Benito Mussolini. Se unió a este acuerdo formado así el bloque conocido como el Eje. Este pacto no solo fue alianza política, ya que permitió coordinar acciones y estrategias. Con el tiempo, esta unión fortaleció la agresividad de estos países, contribuyó al inicio de la Segunda Guerra Mundial, buscando objetivos como frenar la influencia del comunismo en el mundo, defender sus ideologías, nazismo y fascismo, como la alianza política y militar indirecta. La relación que tuvo con la Segunda Guerra Mundial fue el pacto antecedente importante de la Alianza del Eje. Los aliados surgieron como respuesta a la expansión de Alemania, Italia y Japón al inicio de la guerra de 1939. Países como Reino Unido y Francia fueron los primeros en oponerse a Alemania tras la invasión de Polonia. Estados Unidos entró a la guerra en 1941 después del ataque de Pearl Harbor, mientras que la URSS lo hizo tras la invasión de Alemania. A pesar de tener diferencias ideológicas, estos países se unen por un objetivo común que era derrotar al Eje. Los aliados, coordinador de enormes y esfuerzos militares, industriales y económicos, produjeron armas de grandes cantidades, organizaron invasiones importantes como el Día D y avanzaron desde distintos frentes. Lograron derrotar a Alemania en 1941 y después a Japón, creando así la ONU para evitar futuros conflictos. Los objetivos que buscaban estos era recuperar los territorios ocupados por Alemania y sus aliados, además de liberar países invadidos como Francia, Polonia y Italia. Proteger sus sistemas políticos igual era una de ellas, ya que establecía muchas desigualdades. Y establecer la paz mundial después del conflicto, así como defender la libertad. El cómo fue que Alemania dominó Europa fue porque quedó en una situación muy difícil debido al Tratado de Versalles, que le impuso castigos económicos y territoriales. Adolf Hitler aprovechó esta situación para llegar al poder en 1935 y en 1939 Alemania invadió Polonia, lo que provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Utilizando esta estrategia de Blitzkrieg o guerra relámpago, Alemania logró conquistar varios países europeos, incluyendo Francia. Durante los primeros años, Alemania dominó gran parte de Europa, imponiendo gobiernos contratados por los nazis. Este dominio comenzó a debilitarse cuando enfrentó nuevos frentes de guerra. La estrategia Blitzkrieg era el uso masivo de ataques y vehículos, el apoyo aéreo cercano para atacar objetivos estratégicos, aparte de lograr movilidad rápida con las fuerzas territoriales, la expansión de territorios antes y después de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Hitler decidió invadir la Unión Soviética mediante la Operación Barbarroja. A pesar de haber firmado un acuerdo previo de no agresión, Alemania lanzó un ataque sorpresa con millones de soldados. El avance fue muy rápido, capturando grandes territorios. Sin embargo, el ejército alemán no estaba preparado para las condiciones extremas del invierno ruso, ni para la fuerte resistencia soviética. Con el tiempo, la ofensiva alemana se detuvo y comenzó a retroceder. Este evento marcó un punto clave en la guerra, ya que se debilitó significativamente a Alemania. Sus objetivos fueron destruir al gobierno soviético rápidamente, también como controlar recursos importantes como el petróleo. Las consecuencias que tuvieron fue que Alemania empezó a debilitarse, y también fue un punto clave para la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El ataque a Pearl Harbor
Ocurrió el 7 de diciembre de 1941. Japón, que buscaba expandirse por Asia y el Pacífico, tenía conflictos con Estados Unidos, especialmente por sanciones económicas. Para evitar que Estados Unidos interfiera, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Aunque Japón logró un ataque exitoso al inicio, no destruyó completamente la flota estadounidense. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón y se unió a los aliados. Es un evento cambiando completamente el rumbo de la guerra, ya que Estados Unidos tenía un gran poder industrial y militar. Sus causas fueron por conflictos de territorio y economía. La consecuencia fue que Estados Unidos entró a la guerra. México en la guerra al principio se mantuvo neutral, pero la situación cambió cuando submarinos alemanes atacaron barcos petroleros mexicanos en el Golfo de México. En 1942, México declaró la guerra al eje. Se creó el Escuadrón 201, conocido como Águilas Aztecas, que fue enviado a Filipinas para apoyar a los aliados en misiones aéreas. La participación de México fortaleció su relación con Estados Unidos y contribuyó al esfuerzo aliado, aunque en menor escala comparado con otras potencias. La batalla de Stalingrado fue uno de los enfrentamientos más importantes y sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Se llevó a cabo entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. Alemania, liderada por Adolf Hitler, quería conquistar la ciudad por su importancia industrial, estratégica y simbólica, ya que llevaba el nombre de Joseph Stalin. La batalla inició con bombardeos masivos que destruyeron la ciudad. Después se convirtió en una lucha cuerpo a cuerpo dentro de las ruinas. El invierno afectó fuertemente a los alemanes. En 1942, la Unión Soviética lanzó la Operación Urano, rodeándola completamente al ejército alemán. Esta batalla marcó el inicio de la caída de Alemania y el cambio del rumbo de la guerra a favor de los aliados. Personajes y aportaciones. Adolf Hitler ordenó tomar la ciudad sin importar el costo. Su decisión causó la derrota de Alemania. Joseph ordenó resistir sin rendirse, envió refuerzos constantes, motivó la defensa total de la ciudad. Friedrich Paulus dirigió el ejército alemán, quedó rodeado, se rindió en 1943. Georgi planeó la contraofensiva, rodeó el ejército alemán, fue clave para la victoria. El Holocausto fue el exterminio sistemático de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente judíos. Este hecho fue causado por la ideología racista y antisemita del régimen de Adolf Hitler, que consideraba a los judíos y otros grupos como inferiores. Las personas eran perseguidas, arrestadas y enviadas a campos de concentración y exterminio, donde eran obligadas a trabajar en condiciones inhumanas o asesinadas en cámaras de gas. También se realizaron experimentos médicos crueles. Finalizó en 1945 con la derrota de Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y la liberación de los campos de concentración. El Holocausto es recordado como una de las mayores tragedias de la humanidad y una advertencia sobre los peligros del odio y la discriminación. Personajes y aportaciones. Adolf Hitler ideó la política de persecución, promovió el antisemitismo, ordenó el exterminio masivo. Heinrich organizó los campos de concentración, dirigió a las SS, supervisó el genocidio, bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Ocurrieron en agosto de 1945 y marcaron el final de la guerra.
Estados Unidos buscaba terminar rápidamente el conflicto con Japón y evitar una invasión que causaría más muertes. El 6 de agosto de 1945 se lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. El 9 de agosto, otra bomba fue lanzada sobre Nagasaki. Ambas ciudades quedaron destruidas en segundos. Más de 200.000 muertes. Destrucción total de las ciudades. Efectos de radiación a largo plazo. Cambios. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Inicio de la era nuclear. Comienzo de la Guerra Fría. Estos bombardeos mostraron el poder destructivo de las armas nucleares y cambiaron para siempre la historia del mundo. Harry Truman autorizó el uso de las bombas, buscó terminar la guerra rápidamente. Hirohito decidió la rendición de Japón, anunció el fin de la guerra.